Nunca pensé que tendría que revisar mis frascos de pastillas para ver si habían sido alterados dentro de mi propia casa. Pero mientras yacía en la cama del hospital escuchando a mi suegra, Marta, predicar sobre la sanación por fe, me di cuenta de lo equivocada que había estado al confiar en ella. Si tu fe fuera más fuerte, Emma, no necesitarías estas pastillas, dijo, aferrando su Biblia mientras miraba mi medicación con desaprobación. La oración es la única medicina que un verdadero creyente necesita. Mi nombre es Emma Wilson, y a mis 32 años estoy recuperándome de un derrame cerebral que jamás debió haber pasado. Mi presión arterial había estado bien controlada por años, hasta que Marta se mudó con nosotros temporalmente después de que la remodelación de su casa saliera mal. Los doctores estaban desconcertados. Sus lecturas de presión están por las nubes, dijo el doctor Patterson, revisando mis gráficas. Esto no coincide con su historial de seguir sus medicamentos. Algo no está cuadrando. Yo sabía que era lo que no cuadraba, la manera en que Marta insistió en ayudarme a organizar mis medicamentos cuando llegó, cómo se ofrecía a recoger mis recetas, los comentarios sutiles sobre mi falta de fe cada vez que tomaba mis pastillas. Dios te está poniendo a prueba, decía, observándome con esos ojos enjuiciadores. Estas medicinas son muletas para los débiles de espíritu. Mi esposo, James, bendito sea, trataba de mediar. Mamá, Emma necesita sus medicamentos. Esto no tiene que ver con la fe. Pero Marta solo sonreía, esa sonrisa que decía que ella sabía más que todos. Todo tiene que ver con la fe, querido. El derrame me dio en la cocina mientras preparaba la cena. Un minuto estaba picando verduras. Al siguiente, la habitación giraba y mi lado izquierdo se entumeció. A través de mi visión borrosa, vi a Marta parada en el marco de la puerta mirándome. No llamó al 911 de inmediato. En cambio, se arrodilló a mi lado, rezando en voz alta sobre la redención y el poder de la fe. Si nuestro vecino no hubiera escuchado mi caída y venido a investigar, quizá no estaría aquí. Los primeros días en el hospital fueron una mezcla borrosa de pruebas y doctores preocupados. Mi análisis de sangre mostraba casi ningún rastro de mis medicamentos, a pesar de que yo insistía en que los tomaba de manera regular. Señora Wilson, dijo el doctor Patterson con suavidad, ¿está segura de que ha estado tomando la dosis prescrita? Sí, dije, frustrada. Nunca falto. Tengo alarma en mi celular y todo. Fue entonces cuando James recordó nuestro nuevo monitor de bebé. Lo habíamos instalado en la cocina la semana pasada. La cámara apuntaba a la silla alta donde nuestra hija de 8 meses, Sara, se sentaba durante las comidas. El monitor tenía un ángulo amplio, incluyendo el gabinete donde guardaba mi medicación. Espera, dijo James, sacando su teléfono. El monitor guarda una semana de grabaciones. Tal vez captó algo. El rostro de Marta cambió en ese instante. Un destello fugaz, miedo. Luego volvió a componerse. James, querido, no necesitas revisar eso. Emma seguramente olvidó su medicamento. A todos se nos pasa. Pero James ya estaba abriendo los videos. Vimos con horror cómo la cámara de visión nocturna mostraba a Marta, 3 noches atrás, abriendo mis frascos. Vació las pastillas en una bolsa de plástico, las reemplazó con lo que parecían vitaminas, y volvió a sellar todo cuidadosamente, mientras rezaba en voz alta para salvar mi alma de la dependencia en medicinas mundanas. La habitación quedó en silencio. James miró a su madre, completamente pálido. Mamá, ¿qué hiciste? Marta se enderezó, aferrando su Biblia aún más fuerte. Hice lo que debía hacerse. La fe de Emma era débil. Tenía que aprender a confiar en el poder sanador de Dios, no en estas muletas químicas. Yo necesitaba mi medicamento. Intenté gritar, pero mi voz aún era débil por el derrame. Pudiste haberme matado. A veces debemos enfrentar pruebas para fortalecer nuestra fe, respondió con calma, como si hablara del clima. Yo estaba ayudándote a encontrar la sanación verdadera. Las manos de James temblaban mientras llamaba a la seguridad del hospital. Mientras escoltaban a Marta hacia afuera, ella seguía gritando. Lo hice por tu bien, Emma. Me lo agradecerás cuando encuentres la verdadera fe. La policía llegó, tomaron declaraciones y me devolvieron mis medicamentos reales. Pero mientras yacía en esa cama del hospital viendo a mi suegra ser llevada esposada,
No podía evitar preguntarme cuántas otras pruebas de fe tenía planeadas para mí. Los doctores dicen que me recuperaré por completo, pero la confianza en mi propio hogar tardará mucho más. Las semanas siguientes estuvieron llenas de entrevistas con la policía, citas médicas y una abrumadora sensación de traición. James estaba destrozado, dividido entre ser hijo y esposo. Las acciones de Marta habían destruido los cimientos de nuestra familia. Está siendo acusada de intento de homicidio, nos informó el detective Roberts en una reunión en casa. El video es contundente, y encontramos la bolsa con su medicamento real escondida en su cuarto. Pero no eran solo mis pastillas para la presión. A medida que avanzó la investigación, descubrieron que Marta había estado interfiriendo sistemáticamente en otros aspectos de nuestras vidas, todo bajo el pretexto de guía espiritual. El descubrimiento más escalofriante vino al revisar sus pertenencias. En su diario de oración encontraron planes detallados para purificar nuestra casa de todas las medicinas, incluidas las vitaminas de Sara y las pastillas para alergias de James. Cada entrada venía acompañada de versículos bíblicos sacados de contexto y justificaciones elaboradas. No puedo creer que estuviera planeando todo esto, dijo James una noche, con la voz rota mientras leía el diario. Decía que las vacunas de Sara eran lo siguiente: nuestra bebé, Emma, iba a meterse con sus medicinas. El diario mostraba un patrón de comportamiento en escalada. Marta había empezado poco a poco, diluyendo mis pastillas con vitaminas antes de reemplazarlas por completo. Documentaba mis síntomas de despertar espiritual, que en realidad eran signos de una presión peligrosamente alta que ella eligió interpretar como experiencias religiosas. Nuestra comunidad de la iglesia se dividió. Algunos, como el pastor Michael, se pusieron de nuestro lado. Lo que hizo Marta no fue fe, nos dijo en una sesión de consejería. Fue orgullo y control disfrazados de devoción religiosa. Otros, particularmente el grupo de oración de Marta, la defendieron. Enviaron cartas diciendo que yo era débil en la fe y que James era un traidor a los valores familiares. Algunos incluso sugerían que mi derrame era realmente una prueba de Dios, y que al involucrar a la policía, habíamos fallado. El estrés destrozó a James. Empezó terapia para lidiar con la culpa y la confusión. Debí haberlo visto venir, repetía. Todas esas veces que criticaba tus medicinas, la manera en que te observaba cuando tomabas tus pastillas. Nunca pensé que realmente. Su voz se apagaba, incapaz de terminar la idea de que su propia madre casi mata a su esposa. Una tarde, mientras revisábamos las cosas de Marta, encontramos aún más evidencia de sus intervenciones espirituales planeadas. Ella tenía investigaciones en su laptop sobre remedios naturales y sanación por fe, junto con perturbadores posts en foros donde buscaba consejos sobre cómo liberar a los miembros de la familia de la dependencia médica. Mira esto. Le mostré a James un hilo de correo electrónico particularmente preocupante. Estaba intercambiando mensajes con un grupo que cree que todas las intervenciones médicas son pecaminosas. La animaban a tomar acción. La policía agregó estos hallazgos a su caso. El abogado defensor de Marta intentó argumentar que actuaba según creencias religiosas profundamente arraigadas, pero la premeditación evidente en sus diarios y actividades en línea mostraba claramente un daño calculado. Durante este tiempo, mi recuperación progresaba lentamente. La fisioterapia ayudaba con la debilidad persistente en mi lado izquierdo, pero la sanación emocional era más difícil. Cada vez que tomaba mi medicación, me encontraba revisando y volviendo a revisar las pastillas, perseguida por el recuerdo de Marta en nuestra cocina, reemplazando con calma mi medicina salvavidas por sustitutos inútiles. La cámara de seguridad que había captado las acciones de Marta permaneció en nuestra cocina, ahora acompañada por otras a lo largo de la casa. Lo que alguna vez fue un monitor de bebé se había convertido en un símbolo de nuestra perdida sensación de seguridad. Sara, demasiado pequeña para entender el caos que nos rodeaba, se convirtió en nuestro ancla. Sus sonrisas inocentes y risitas nos recordaban que, a pesar de la traición de Marta, todavía teníamos mucho por lo que agradecer y mucho que proteger. Un mes después del incidente, recibimos la notificación de que el caso de Marta iría a juicio. Su abogado sugirió un acuerdo que involucraría evaluación y tratamiento psiquiátrico en lugar de prisión. Se niega a admitir que lo que hizo estuvo mal, dijo James tras hablar con el abogado. Aún insiste en que trataba de ayudarte a encontrar la verdadera sanación a través de la fe. Miré a mi esposo,
vi el dolor grabado en su rostro, y tomé una decisión. No podemos permitir que se acerque a nuestra familia de nuevo, James. No hasta que reconozca lo que hizo y reciba ayuda de verdad. Asintió, comprendiendo la gravedad de mis palabras. Su madre, la mujer que lo crió, había cruzado una línea que no se podía deshacer. La seguridad de nuestra familia debía ser lo primero. Mientras nos preparábamos para el juicio, más víctimas de Marta comenzaron a aparecer. Exmiembros de la iglesia compartieron historias de cómo ella había interferido con su atención médica, siempre bajo la excusa de guía espiritual. Cada revelación confirmaba lo que ya sabíamos. Esto no tenía que ver con la fe. Era control. El juicio comenzó un martes frío, 6 meses después de mi derrame. Marta se sentó en la sala, aún aferrando su Biblia, pareciendo más una mártir que una acusada. Su grupo de oración llenaba los bancos detrás de ella, todos con botones que decían la fe sobre la medicina. Yo fui la primera en testificar, mi voz firme mientras contaba cómo encontré el video, el derrame, y los meses de manipulación sutil que llevaron a ese momento. Los ojos de Marta nunca me dejaron mientras declaraba, su expresión una mezcla de lástima e indignación moral. Señora Wilson, preguntó su abogada defensora, ¿no es posible que mi clienta simplemente estuviera expresando sus creencias religiosas? Intentaba ayudarme a encontrar sanación espiritual, respondí. La sanación espiritual no envía a alguien a la UCI. La fe no requiere manipular medicamentos. Lo que su clienta hizo no fue una expresión religiosa. Fue un intento calculado de controlar y hacer daño. La fiscalía presentó la evidencia meticulosamente, el video del monitor de bebé, los diarios detallados de Marta, sus actividades en línea y testimonios de otras víctimas. Una mujer llamada Susan testificó sobre cómo Marta la convenció de suspender la medicación para el asma de su hija, lo que casi resultó fatal. Me dijo que mi falta de fe estaba enfermando a mi hija, dijo Susan, secándose las lágrimas. Le creí y casi pierdo a mi niña. El testimonio de James fue quizás el más devastador. Habló sobre descubrir la traición de su madre, encontrar sus planes para atacar a nuestra bebé a continuación, y darse cuenta de que su amor dependía del control. Mi madre me enseñó que la fe es sobre amor y protección, dijo, con la voz quebrada. Pero lo que hizo con mi esposa, lo que planeaba hacer con mi hija, eso no es fe, eso no es amor, eso es abuso. Marta finalmente testificó el tercer día. No mostró remordimiento, sino que aprovechó la oportunidad para predicar sobre la sanación divina y la corrupción de la medicina moderna. Estaba tratando de salvarlos, declaró. Estas pastillas son el método de Satanás para alejar a la gente de la verdadera sanación. Todo lo que hice fue por amor y guía espiritual. El jurado tardó menos de 4 horas en llegar a un veredicto, culpable en todos los cargos. El juez, claramente perturbado por la falta de remordimiento de Marta, la sentenció a 15 años de prisión con evaluación y consejería psiquiátrica obligatoria. Señora Henderson, dijo el juez usando el nombre legal de Marta, sus acciones muestran un patrón perturbador de control y peligro disfrazado de devoción religiosa. Hasta que comprenda la diferencia entre fe y daño, sigue siendo un peligro para la sociedad. Mientras la llevaban, Marta gritó por última vez. Emma, James, verán que tenía razón. La oración es la única medicina que necesitan. Las secuelas del juicio trajeron una sanación inesperada. Nuestra comunidad de iglesia, al ver la magnitud de la manipulación de Marta, se unió a nuestro lado. El pastor Michael ayudó a establecer grupos de apoyo para quienes habían sido víctimas de la manipulación religiosa sobre la atención médica. James encontró paz mediante terapia, aprendiendo a separar la fe genuina de la versión distorsionada que practicaba su madre. La verdadera fe apoya y protege, me dijo una noche. No daña ni controla. Nuestra hija Sara cumplió 1 año la semana después de que terminó el juicio. Mientras celebrábamos con familiares y amigos, miré nuestra cocina, el mismo lugar donde Marta había alterado mi medicación, donde sufrí el derrame. Pero ahora estaba llena de risas, amor y fe genuina en los demás. El monitor de bebé sigue en nuestra cocina. Su pequeña luz roja es un recordatorio de cómo salvó mi vida. Lo dejamos ahí a propósito, no por miedo, sino como símbolo de la verdad sobre la mentira. El grupo de oración de Marta finalmente se disolvió. Varios miembros compartieron sus propias historias de manipulación y control. Los botones de la fe sobre la medicina desaparecieron,
reemplazados por un entendimiento de que la fe y la ciencia médica pueden coexistir. Han pasado 2 años desde aquella noche en nuestra cocina. Sigo tomando mi medicación para la presión, ahora guardada en un gabinete cerrado, no por miedo, sino como precaución práctica. James y yo hemos reconstruido nuestra sensación de seguridad, más fuertes por haber atravesado esta tormenta juntos. Marta envía cartas a veces, aún afirmando que tenía razón, aún negándose a reconocer el daño que causó. No respondemos. En cambio, nos enfocamos en criar a Sara en un ambiente donde la fe significa amor, apoyo y respeto por todos los aspectos de la salud, tanto espiritual como física. La última vez que visitamos la casa de Marta para recoger sus pertenencias, encontramos un muro de fotos, decenas de imágenes de vigilancia de mí tomando mi medicación, cada una marcada con una oración por mi liberación. Fue un recordatorio escalofriante de que, a veces, el mayor peligro proviene de quienes creen que están ayudando. Pero estamos sanando, creciendo y avanzando. Nuestra fe es más fuerte ahora. No a pesar de la ciencia médica, sino junto a ella. Y cada vez que tomo mi medicación, digo una oración silenciosa de agradecimiento. No por ser liberada de la medicina, sino por ser salvada por la verdad que llegó a través de un simple monitor de bebé.